vamos a ver entonces lo que es el termostato STC1000. Vamos a revisar las versiones, las conexiones, el cableado, el montaje, la programación y vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces hay que recordar que este termostato viene para varios voltajes. En esta ocasión pues es usual utilizar el de 110 o 220, pero también hay que recordar que viene para versiones en 12 voltios y en 24 voltios, entonces hay que tener cuidado al comprar este equipo que sea del voltaje de nuestro interés. En este caso pues viene acá el chulito que es de 110 a 220. El termostato STC1000 es bastante sencillo de cablear y bastante sencillo de programar. Solo tiene 8 pines de salida, de los cuales el 1 y el 2 es el que se alimenta a la red, el 3 y el 4 es donde va el sensor. En la mayoría de modelos el 3 y el 4 viene con esta misma pines de salida. En este caso pues ya la sonda viene ponchada con un terminal bastante duradero. Entonces cuando queremos ponerlo simplemente es ubicarlo y poner el sensor en ETC. Queda muy bien, lo cual nos da facilidad y versatilidad para hacer montajes. En los otros dos pines, los 4 pines faltantes son el 5 y el 6, que es donde se pone la resistencia de calor o fuente de calor, y el 7 y el 8, que es donde se pone el compresor o el ventilador o la carga que queramos que enfríe nuestro habitáculo. ¿Ok? Entonces este sería el cableado, en este caso pues 110, como hemos dicho. Aquí están las dos formas de ponerlo: si tenemos una fuente independiente de voltaje o si queremos poner la misma fuente de alimentación para la carga. En esta ocasión vamos a poner este. Recordar que las cargas, aunque este termostato esté trabajando a 110 o 220, la carga puede ponerse con voltajes de 110, 220, 12 voltios, 24 voltios o cualquier voltaje en DC, siempre y cuando el amperaje no supere los 10 amperios. ¿Okay? En esta ocasión vamos a utilizar la misma fuente de alimentación, que sería la fuente de 110 o 220 en AC, para alimentar nuestras cargas. Entonces este sería el esquema de conexión. Ya con este esquema vamos a proceder a hacer nuestro montaje, y para esta ocasión vamos a utilizar un gabinete de estos y vamos a tener tomas de salidas y pues obviamente nuestro termostato. Entonces vamos a proceder a hacer el cableado mostrado en el diagrama y volvemos. Bueno, aquí ya tenemos entonces el montaje hecho, como habíamos visto en el esquema. Aquí ya se hizo todo el cableado. Esta sería la línea de neutro, y pusimos un botón adicional, un switch adicional, para controlar la alimentación. Esto queda todo encerrado y con el cautín abrimos un paso por la tapa trasera. Esto quedaría completamente sellado. Ahora sí vamos a proceder a lo que es la programación del termostato. Bueno, como ya habíamos mencionado, el relé tiene dos salidas, una para la resistencia de calor o fuente de calor y otra salida para lo que es un cooler o una fuente para enfriar un dispositivo para enfriar nuestro habitáculo. Los parámetros de programación que trae el STC1000 son 4 y van numerados desde el F1 hasta el F4. Vamos a ver el F1, que es la temperatura objetivo, que en este caso la vamos a hacer para nuestro ejemplo de 35 grados Celsius, pero puede estar entre menos 50 y 90 para cualquier tipo de aplicación que se encuentre en ese rango de temperatura. El parámetro F2 es la temperatura diferencial. Esta temperatura, vamos a ver cómo opera, y puede ir desde 0,1 hasta 30 grados Celsius, y ya veremos cómo opera.
El parámetro F3 es un delay que solo se utiliza cuando se utilizan compresores, no lo vamos a ver porque no es normal que se utilice. Y el F4 es simplemente cuando tenemos que recalibrar nuestro termostato. ¿Ok? Pero lo más importante para la programación es el F1 y el F2. En nuestro ejemplo, el F1, el parámetro F1 va a estar en 35 grados Celsius y el F2, que es la temperatura diferencial, va a estar en más menos 1 grado Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones de encendido de nuestra carga, ya sea para calentar o sea para encender nuestro habitáculo, se van a dar 1 grado Celsius por debajo o 1 grado Celsius por encima de nuestra temperatura objetiva. Entonces, vamos a empezar y ya vamos a asumir que la sonda está midiendo la temperatura ambiente y estamos en alrededor de unos 25 grados. Entonces estamos por aquí posiblemente. A medida que empieza a calentar nuestra resistencia de calor, pues empezamos a subir la temperatura en nuestro habitáculo lentamente. Pasamos los 34 grados Celsius. Cuando llegamos a 35 grados Celsius, que es nuestra temperatura objetivo o parámetro F1, lo que va a hacer el STC1000 es deshabilitar la carga de calentar nuestro habitáculo. O lo que quiere decir simplemente deja de alimentar la resistencia de calor que estábamos alimentando y va a intentar estar en 35 grados Celsius. Si llegado al caso, la resistencia genera mucho calor o por condiciones ambientales pasamos de 36 grados Celsius, automáticamente se habilita la salida de nuestro cooler. Por lo cual, para cualquier valor de 36 grados Celsius en adelante, vamos a tener nuestra carga del cooler habilitada. Esto lo que va a ocasionar o va a pasar es que se enciende el cooler y empieza a descender nuevamente la temperatura hasta llegar a 35 grados Celsius, que es nuestra temperatura objetivo. En este momento se apaga el cooler y tampoco está habilitada la salida de calor como ya se había hecho en este paso que se había apagado. Se va a tratar de mantener en los 35 grados Celsius, pero si se llegado al caso baja por debajo de los 34, nuevamente enciende la resistencia o nuestra fuente de calor y estaría en este ciclo, siempre encendiendo la resistencia de calor si está por debajo de 34 grados y se mantiene encendida hasta los 35, o el cooler se enciende por encima de los 36 grados Celsius y se apagaría nuevamente en 35 grados Celsius. Vamos a ver entonces lo que es la programación Bueno, vamos a proceder entonces con lo que sería la programación. El parámetro F1, igual que nuestro ejemplo, 35 grados y temperatura diferencial 1 grado Celsius. Entonces simplemente encendemos, enciende el STC1000. Este botón, si se deja oprimido alrededor de 3 segundos, es para prender y apagar. Para entrar en modo de programación, dejamos la tecla S oprimida durante 3 segundos. Este LED nos indica que estamos en modo de programación. Si lo dejamos de oprimir durante 5 segundos, él vuelve al estado principal. Entonces oprimimos. Después de que oprimimos, navegamos hacia arriba o hacia abajo en F1, F2, F3 o F4. En este caso sabemos que F1 lo vamos a poner en 35 grados. Le damos a la tecla Z y nuevamente con la tecla Z oprimida subimos o bajamos hasta seleccionar el valor de interés, que es de 35. Podemos simplemente soltar y vuelve al menú principal, o podemos salir con el botón de apagado dándole una única vez. Entonces entramos, subimos, oprimimos S, dejamos S oprimido y vamos a coger nuestra parámetro F2 o temperatura diferencial en 1 y le damos confirmar. ¿Cómo podemos ver qué valores configuramos? Hacia arriba nos muestra el valor objetivo o el valor que queremos mantener, y hacia abajo nos muestra la temperatura diferencial. También podemos cambiar los valores F3 de la misma forma, que simplemente es el tiempo de encendido de la carga que nos enfría el habitáculo, y este tiempo es generalmente para compresores y por ello no lo vamos a utilizar. No es normal que se utilice a menos de que se utilicen compresores, pero nosotros vamos a utilizar un cooler para enfriar nuestra carga, entonces no es necesario. Y el parámetro F4, entramos de la misma forma, le damos al botón S, dejamos la S oprimida y subimos o bajamos simplemente
es si tenemos que hacer algún tipo de calibración. Esto normalmente no es necesario hacerlo. De pronto en algunas situaciones específicas donde se trabaje con temperaturas extremas en el ambiente, pues sí sería necesario recalibrarlo. Pero de lo contrario, los parámetros F3 y F4 se van a dejar de fábrica y solo vamos a calibrar lo que serían o a escoger el F1 y el F2. Entonces ya tenemos programado, vamos a hacer la demostración. Ya tenemos entonces nuestras dos cargas conectadas, la fuente de calor y lo que va a enfriar nuestro habitáculo. Es muy importante la ubicación del sensor. La ubicación del sensor quizás es lo más importante. La calidad del STC1000 en medición es bastante buena, pero hay que tener en cuenta que la ubicación del sensor, por ejemplo, en el caso de las incubadoras, tiene que ser una muestra que de verdad nos represente la temperatura total de la incubadora, por decirlo así, y que la temperatura esté distribuida uniformemente en todo el habitáculo que queremos controlar la temperatura. Entonces vamos a encender para ver. Empezamos a temperatura ambiente 27.8. Como ya habíamos visto, va a subir hasta 35 grados Celsius y se va a apagar. De 35 a 36 no va a pasar absolutamente nada. Y si la temperatura pasa a los 36 grados Celsius, se va a encender la carga que nos va a enfriar la temperatura nuevamente. Entonces, estamos en 29. Vamos a acercar el sensor. Efectivamente a los 35 se apaga. Y a los 36 grados Celsius habilita lo que esté conectado en este toma o en esta salida del relé y empieza a enfriar la sonda. De nuevo, como pasó por debajo de los 34 grados Celsius, empieza de nuevo el ciclo. En 34 grados Celsius enciende nuevamente hasta el 35 grados, se vuelve a apagar y queda en este ciclo. Es importante tener en cuenta, en este caso pues estamos utilizando una fuente de calor y una fuente de frío que no estamos distribuyendo bien, por decirlo así, porque es un montaje de prueba. Pero en una incubadora, por lo general que se utilizan estos STC1000, es muy importante que los cambios de temperatura no sean bruscos, que sea una resistencia de calor que nos dé un calor uniforme, que ese grado Celsius, por ejemplo, no oscile de un minuto a otro, sino que sea constante y que se mantenga alrededor de la temperatura deseada. Entonces ya depende muchísimo del montaje, depende muchísimo de las condiciones ambientales y depende muchísimo de las cargas que se pongan. Hay que hacer pruebas. El STC1000 tiene un control muy bueno, pero repito y soy insistente en eso, la ubicación y el montaje de la sonda es quizás lo más importante de todo. Quedamos hasta ahí. Que tengan buen día.